Bien, hermanos, saludos. Dios les bendiga. Ya estamos hoy acá listos para compartir la conferencia número 2 para poder conocer cómo opera la tentación. Es importante. Ya vimos la primera conferencia, ya conocimos el origen, la naturaleza de la tentación, ya nos dimos cuenta de que es una guerra espiritual, una lucha espiritual, pero es importante conocer también cómo trabaja, cómo opera la tentación, y por eso la conferencia de hoy, la número 2, está específicamente relacionada a explicar exactamente ese tema, cómo es que opera la tentación. ¿Por qué razón? Porque necesitamos entender cómo es que funcionamos o cómo es que funciona estrictamente la tentación en nuestra vida. Es importante que nos vaya quedando claro a nosotros que la tentación no es un juego. En realidad puede destruirnos, puede destruir lo que amamos, puede destruir lo que somos y puede llegar a destruir todo lo que Dios nos ha otorgado. Por eso en esta hermosa hora vamos a entrar de lleno en este estudio sobre cómo opera la tentación. Yo quiero contribuir con usted. Quiero contribuir con su formación, con su crecimiento. Quiero de alguna manera ayudar al desarrollo de su fe y de los conocimientos bíblicos que van a ayudar a consolidar nuestra fe. De alguna manera, la tentación es uno de los aspectos en los que el creyente debe de aprender a cuidarse. Es uno de los aspectos en los que el creyente necesita aprender cómo batallar con esta pandemia mundial que no tiene clase social. La tentación alcanza los más altos niveles y los más bajos niveles de una sociedad, a tal grado que no tiene raza, no tiene color. La tentación no anda viendo si usted es del primer mundo, del segundo, del tercer mundo, etcétera, etcétera. Por eso hoy vamos a profundizar en ese aspecto. Vamos a conocer cómo es que funciona, porque todos somos tentados. Ya conocimos que la tentación tiene su origen en el infierno mismo, en el diablo mismo. Ya nos dimos cuenta de que él fue el primero en caer en la tentación. Él fue tentado en sí mismo, en su propio corazón, y a partir de ahí él estableció un patrón a través del cual hizo caer al hombre, y viene en una lucha ardiente contra el hombre usando el mismo patrón de tentación. Como lo dije al principio en la primera conferencia, la tentación de alguna manera tiene su origen en el mal, pero nosotros necesitamos entender cómo combatirla, cómo luchar contra ella, porque la tentación no siempre está vinculada a la inmoralidad sexual. Aunque podemos ser tentados en esa área, la tentación en realidad tiene mucho que ver, abarca más de los aspectos de nuestra vida. Es decir, cuando pensamos que nos puede atacar en una sola área, la tentación puede atacarnos en muchas áreas. Por eso vamos a ver ahora cómo opera la tentación. Tenemos necesariamente que ir a Génesis capítulo 3, porque ahí se dio la tentación
del hombre. Ahí se dio la tentación del hombre. Entonces vamos a comenzar analizando desde Génesis capítulo 3 en el versículo 1 al 6. Necesitamos entender cómo es que funciona, cómo opera, para poder defendernos. En el capítulo 3 de Génesis, en el verso 1, dice la palabra de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Partamos de aquí. Fíjese lo siguiente. De acuerdo a esta escritura, la puerta de entrada de la tentación es aquí, en la mente. Todo comienza cuando nos empiezan a interesar ciertos aspectos de la vida. Todo comienza cuando la mente es atraída y es de alguna manera seducida a pensar en algunos intereses que de repente no deberían de ser objeto de nuestro interés. Pero al parecer el enemigo logra tener nuestra atención en ciertos aspectos de la vida y a partir de ahí él logra generar estímulos en nuestro corazón. Fíjese algo bien importante. Todo comienza específicamente en la parte mental. Todo comienza en la parte mental. Cuando abrimos nuestra mente a ciertas circunstancias o a ciertas cosas, y cuando esos pensamientos están asociados con nuestros deseos, entonces por ahí comienza la tentación a tener cabida. Cuando nacen pensamientos en nuestra vida y esos pensamientos están asociados a algunos de nuestros deseos, de ahí parte que se abre un mundo de conflictos en nuestra vida. Desde ahí comenzamos nosotros a luchar con muchas circunstancias en nuestra vida que empiezan a abrir un conflicto espiritual interno en nosotros. La tentación no solo abarca aspectos sexuales. La tentación tiene tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por tanto, es un error pensar que cuando la tentación va a llegar a nuestra vida, simplemente va a tocarnos en una área. El enemigo va a intentar vencernos en aquellos deseos que tienen que ver con la carne. Va a intentar ganarnos una batalla en aquellos deseos que tienen que ver con los ojos. Y va a intentar ganarnos una batalla en aquellos deseos que tienen que ver con la vanidad o la vanagloria de esta vida.
De alguna manera, es importante para nosotros medir el radio de acción que tiene la tentación sobre nuestra vida. Porque de alguna manera nosotros podemos llegar a limitarnos. Y esto quiere decir que nos podríamos confiar. En Mateo 26:41 el Señor dice: velad y orad. O sea, cuando habla de velar, habla de ser vigilantes, habla de estar expectantes, habla de mantener arriba la guardia, porque no sabemos por dónde el enemigo nos va a acertar un golpe que nos puede derribar y nos puede llegar a confundir. De alguna manera, el ser humano es como el pez, como el adagio popular: el pez muere por su propia boca. Entonces, nosotros tenemos una naturaleza que está inclinada a lo malo. En Génesis capítulo 6, versículo 5, si usted lee en su Biblia, va a encontrar la siguiente afirmación: y vio Jehová, dice el verso 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese niño de 2 años, de 3 años, esa niña de 4, de 5 años, que usted y yo la miramos tan linda, tan bella, tan inocente, ese niño trae un corazón que viene conectado con las cosas de este mundo. Y si no se le trabaja, y si no se le instruye, si no se le educa, si no se edifica en él una palabra, una enseñanza, este niño va a llegar a ser un adulto degenerado y corrompido. ¿Por qué? Porque la tendencia del corazón del hombre es desde muy pequeño de continuo al mal. Es decir, usted puede ser el mejor abogado, el mejor ingeniero, usted puede ser el mejor profesional, pero que usted sea un gran profesional en alguna rama de la vida no quiere decir que usted deja de ser humano. Más allá de su nivel académico, usted sigue siendo un ser humano, usted sigue siendo un hombre, una mujer, y su naturaleza siguen siendo humana y siguen siendo vulnerables a todos los aspectos en los que el enemigo puede tender una trampa para nuestra vida. Entonces, no podemos desconocer que la tentación tiene su lugar en la misma naturaleza de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos deseos a nivel de la carne, tenemos deseos a nivel de los ojos y tenemos un poco de orgullo, queremos un poco de gloria en esta vida. Por eso usted va a ver que los seres humanos ahora cuidan mucho su imagen, porque de alguna manera no queremos que vean nuestras deficiencias, no queremos que vean nuestras debilidades, al contrario, queremos parecer fuertes, sólidos, estables y seguros. Especialmente, bueno, el ser humano ahora, hombre y mujer, ambos tienen esa vanidad. Hoy hay hombres que se cuidan y cuidan su imagen más que una mujer, porque todo el mundo quiere ser visto como alguien importante. Existen esas necesidades en nuestra vida y el enemigo quiere transformar las necesidades en deseos. Entonces, cuando entramos en el conflicto de la tentación, entramos en el conflicto de la tentación cuando las necesidades nuestras se convierten en deseos. Es decir, cuando empezamos a excedernos, cuando empezamos a abusar de lo que necesitamos, entonces comenzamos a caer en el abuso, comenzamos a atropellar el equilibrio en nuestra vida, el orden y la disciplina. Y comenzamos a vivir una vida de repente que no es real. Muchas personas son tentadas
a endeudarse y comprarse la mejor ropa, aunque no tengan lo básico y lo necesario en la vida. Muchas personas se endeudan para tener el mejor teléfono, porque no quieren andar un teléfono barato de 2,000 empiras, porque quieren tener una jactancia de que andan un teléfono de 14,000 empiras. Especialmente nuestros jóvenes hoy en día tienen esa lucha, no tienen nada de sensibilidad ni de humildad. Ellos rechazan cuando usted les ofrece un teléfono que tiene de repente las mismas utilidades que cualquier otro, pero el joven de hoy quiere marca y quiere categoría, quiere lo mejor, y a él no le importa no tener nada de lo básico, de lo necesario, pero con tal sus amigos lo vean con un buen teléfono en la mano, él está feliz, él siente que su autoestima se eleva. De esta manera las tentaciones van hallando cabida en nosotros, y si no nos vamos dando cuenta de ello, entonces vamos cayendo en una, vamos cayendo en otra, vamos cayendo en otra, a tal grado que llega un momento en el que nosotros vivimos cayendo de continuo en las tentaciones. ¿Y qué sucede? Nos acostumbramos a vivir dentro del contexto de la naturaleza de la tentación y ya después nos parece normal. La diferencia entre un creyente y una persona no creyente es que de repente el que no es cristiano, cuando está en una tentación, simplemente se deja llevar por ella, cede. Pero Dios llama al creyente para que éste enfrente la tentación y para que luche contra ella. Porque el que es cristiano y el que no es cristiano, ambos enfrentamos una lucha con la tentación. Pero la diferencia es que Dios nos llama a nosotros a pelear contra ella, a hacerle resistencia. Entonces partamos de aquí. Génesis capítulo 6, verso 5 dice que el corazón del hombre, desde su juventud, desde que es un adolescente, su inclinación es de continuo al mal. Entonces quiere decir que Jeremías 17:9 tiene razón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Pues mire lo que dice Jeremías 17:9, para que usted vea en el riesgo que estamos nosotros. Dice el verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, yo no puedo confiarme ni de mi propio corazón. No debería de hacerlo. Yo tengo que analizar, juzgar, tengo que de alguna manera cuestionarme a mí mismo en aquellos pensamientos y en aquellos deseos que nacen dentro de mí y determinar cuándo ellos están dentro de la voluntad de Dios y cuándo ciertos deseos que se han manifestado en mi vida están fuera de la voluntad de Dios. Y ahí entro en la lucha porque tengo que determinar si voy a obedecer o la voy a rechazar. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la vida del hombre se activan, se manifiestan, brotan, fluyen un montón de ideas, un montón de pensamientos, un montón de anhelos, un montón de deseos, pero es nuestra responsabilidad juzgarlos, analizarlos y determinar por medio de la sabiduría de la palabra si lo que estoy sintiendo, si lo que quiero está dentro del marco de la voluntad de Dios. Si no, tengo que rechazarlo. Ahora bien, para poder hacerle frente a la tentación, es importante que nos demos cuenta de un aspecto muy importante. Porque vea lo siguiente, la tentación siempre va a entrar por las áreas más vulnerables de nuestra vida. Cuando uno enfrenta a un enemigo, cuando dos boxeadores tienen pactada una pelea para determinada fecha, los instructores consiguen los videos del oponente y ven sus jugadas para encontrar sus puntos débiles, porque todo el mundo quiere asestar un golpe en la parte más débil de su oponente. Entonces el enemigo quiere identificar cuál es nuestra máxima debilidad para asestar un golpe por ahí. Por tanto, nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga el día malo, como dice el apóstol Pedro, y habiendo pasado la prueba, seguir de pie. ¿Por qué razón?
Fíjese, el primer paso que la serpiente utilizó para hacer caer a Eva en la tentación llamó su atención en su mente. Formuló una conversación innecesaria. Uno debe de evitar ciertas conversaciones innecesarias. Cuando alguien ya empieza a querer sutilmente invadir áreas de nuestra vida, comienza a montar conversaciones sutiles que no son necesarias y que no se deberían de tocar. El enemigo tocó una conversación a Eva que no era necesaria. Le dijo: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Le planteó una pregunta tergiversada para llamar la atención en la vida de Eva. Y Eva, ingenuamente, sin saber que quien estaba dentro de la serpiente era el mismo Satanás, Eva empezó a platicar y dijo: no es así. Dios dijo que de todo árbol podemos comer, menos del que está en medio. De ese árbol no. Satanás colocó a Eva donde la necesitaba, porque él quería plantar una mentira como si fuese verdad. Porque el engaño de Satanás consiste en tergiversar la verdad como mentira y la mentira como verdad. El engaño de él sobre la vida de los hombres es hacernos creer que lo que es verdad es mentira y que lo que es mentira es verdad. En eso se basa la naturaleza del engaño de Satanás. Entonces, él puso a Eva donde él la necesitaba. Quería tener su atención en su mente. No moriréis. Claro, eso despertó una tremenda curiosidad en Eva. Y Eva dijo: ¿cómo no moriréis? Explícamelo. No, mira, lo que pasa es que yo conozco a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de ese fruto, se van a abrir tus ojos y vas a tener un conocimiento. Y Eva dijo: ¿cuál conocimiento? El conocimiento del bien y del mal. Y además, no solamente vas a conocer el bien y el mal, vas a ser igual a él. Satanás sabe que lo derribó a él cuando él era un querubín perfecto en su creación. Lo que lo derribó a él fue el hecho de anhelar en su corazón ser semejante al Altísimo. Él quiso establecer su trono en las alturas, a los lados del norte. Quiso recibir adoración y establecer un trono y ser semejante al Altísimo. Por eso le dijo a Eva: vas a ser semejante a él. Porque Satanás sabe que eso fue lo que lo derribó a él. Y él está usando el mismo patrón para engañar a los hombres. La estimuló a pensar. La estimuló a analizar cosas en las que Eva no tenía por qué pensar. Entonces, ¿qué sucede? Estimuló la codicia en Eva cuando le dijo: seréis como Dios. Claro, Adán y Eva platicaban con Dios y dijeron: wow, lo que Dios nos está ocultando. Entonces, inmediatamente obedecieron a la voz de la tentación. ¿Qué sucede? Cuando la mujer decidió ya ver la tentación como algo agradable, dice el relato bíblico que ella dijo: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, mire, los deseos de la carne, agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y le dio a su marido, el cual comió así como ella. Se hace necesario que a partir de este punto, ya entendiendo que el terreno de batalla donde el cristiano pelea más con nosotros es nuestra mente, se hace necesario entonces que conozcamos nuestra mente. Yo le pregunto a usted, ¿usted conoce su mente? ¿Usted es capaz de darse cuenta de la mente que usted tiene? Partamos reflexionando en el versículo que ya leímos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era de
mucho en la tierra y que todo designio, mire, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. La naturaleza de nuestra mente, por naturaleza, no por maldad, no por picardía, no por malicia, por naturaleza, nuestra mente siempre está inclinada hacia lo malo. Y esto lo podemos comprobar. El apóstol Pablo dice en Romanos 7:15, porque no hago lo que quiero. Miren lo que dice Pablo en Romanos 7:15, no hago lo que quiero. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo encontró una batalla espiritual en su vida. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, en su espíritu usted quiere agradar a Dios, pero la naturaleza de su alma, que es una naturaleza pecadora, ella siempre va a inclinarse hacia lo malo. Dice en el verso 18 y 19 de Romanos capítulo 7 lo siguiente: y yo sé, dice Pablo, que en mí, hablando de él mismo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cómo es posible que un apóstol, un hombre de la altura, con el conocimiento y el nivel de revelación cual ningún hombre después de él lo ha tenido, se describiera a sí mismo como un hombre, una gran batalla espiritual, diciendo, hay cosas que hago que no las entiendo, porque por dentro me quiero deleitar en la ley de Dios, pero encuentro una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado? Entonces, no podemos ignorar. Puede ser pastor, evangelista, maestro, apóstol, profeta, diácono, anciano, líder. Usted puede ser el presidente de la república, usted puede ser el hombre o la persona que tiene el más alto grado de formación en esta vida. Ningún estudio dentro de las mejores universidades va a lograr que usted pueda superar el conflicto que hay en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Ninguno. Usted tendrá que entender que como ser humano usted está peleando una batalla y tiene que pelear esa batalla. Por eso Pablo dijo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, porque para ser salvos hay que pelear contra muchas barreras que van a levantarse en nuestra vida. Ahora, afirmando con esto, ya que nuestra mente tiene una inclinación natural hacia lo malo. Pero vea lo siguiente, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, encontramos otra característica de nuestra alma, de nuestra mente, perdón. En el primer libro de Reyes, 18, verso 21, dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Claudicar en dos pensamientos es otra característica de nuestra mente. Tenemos la tendencia a ser personas que luchamos entre dos pensamientos, entre si voy y no voy, entre si quiero y no quiero. Esa es una característica de nuestra mente y necesitamos darnos cuenta de ese estado mental que afecta a muchas personas y que las vuelve indecisas. ¿Por qué? Porque la mente es capaz de vivir dividida. La mente del hombre es capaz de vivir dividida y de acostumbrarnos
a vivir con una mente dividida entre que hoy quiero y mañana no quiero, entre hoy puedo y mañana no puedo. Somos capaces de vivir dentro del contexto de una mente que claudica entre dos pensamientos, entre lo positivo y lo negativo. A eso se le llama la lucha de contrarios. La naturaleza de nuestra vida siempre está en esa batalla entre querer hacer el bien y una oposición que se aferra a luchar para que no hagamos el bien. Eso se llama la lucha de contrarios. Santiago en el capítulo 1, verso 8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, la persona que claudica, que vacila, que duda, que no tiene una sola línea de pensamiento, esa persona nunca llegará a alcanzar sus objetivos. Nunca llegará a triunfar, a tener éxito, porque está peleando en su mente y eso no lo va a dejar avanzar. Cuando Santiago habla de doble ánimo, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a lo siguiente: sugiere una mente arrastrada en dos direcciones, como una carretera de doble vía, que unos carros van en aquella dirección y otros vienen en esta dirección. Está hablando de que es una mente que está trabajando con direcciones opuestas. En otras palabras, para ser más certero, esa persona que tiene una mente dividida, sus lealtades están divididas, no sabe a quién serle fiel. No sabe si serle fiel a sí mismo, no sabe si serle fiel a su pareja, no sabe si serle fiel a Dios o serle fiel al diablo, no entiende a quién tiene que ser leal. Una persona que claudica entre dos pensamientos es una persona que tiene sus lealtades divididas y esto tiene que ser corregido. Todo este es un terreno, un panorama, que cuando el diablo encuentra a una persona con sus lealtades divididas, sabe que esa persona es vulnerable para poder hacerla caer en el terreno de la tentación. Lo otro es que la persona de doble ánimo vacila entre la fe y la incredulidad, vacila entre lo correcto y lo incorrecto. Esa es la segunda característica de nuestra mente, pero hay más. Sorpréndase. Yo por eso me pregunto, ¿por qué los hermanos son tan haraganes para leer la Biblia? ¿Por qué? ¿Debido a qué no nos interesa estudiar la Biblia? Mire, cuando yo me preparo para presentarme frente a usted por este medio, o ya sea en la iglesia, yo lucho por traer a usted una palabra. Y cuando llego a usted con una palabra, me he detenido en horas y horas investigando, indagando, escudriñando, preparando una enseñanza para poder contribuir a su formación. Pero es importante que usted también sea un lector ávido de las Escrituras. Es importante que usted sea una persona estudiosa de la Biblia. Vean qué lindo es estudiar la Escritura, de todo lo que uno se entera, de todo lo que uno se da cuenta. Deberíamos de enamorarnos de la lectura de la Biblia. Vea lo siguiente, sorpréndase. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 28, en el versículo 9, mire usted lo que puede producir una mente claudicadora, una mente dividida. Dice 28:9 del primer libro de Crónicas: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre. Cuando una persona claudica entre dos pensamientos, está vacilando en su mente entre si serle fiel a Dios o serle fiel a la carne, o serle fiel al diablo o serle fiel a sus deseos. Cuando sus lealtades están divididas y no se define, la Biblia tiene una característica para describir esta persona. En Apocalipsis se le llama tibios.
¿Quién bebe agua tibia? Todos los enfermos. La Biblia habla de que uno tiene que tener definición. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré. La persona que no se define en su mente para consagrarse a Dios, esa persona le está demostrando a Dios que lo está pensando. Simplemente una mujer o una muchacha que el hombre con el que tiene una relación sentimental le dice, nos vamos a casar, y el hombre le dice, déjeme pensarlo. Ya cuando alguien le dice a uno, déjeme pensarlo, le está diciendo, no estoy seguro, no estoy convencido de que usted sea la persona que yo busco. Y cualquiera se siente ofendido que alguien le diga, déjeme pensarlo. Entonces, una persona que claudica en dos pensamientos le está diciendo a Dios, déjame pensarlo. Vamos a ver si me parece lo que vos me ofreces o me parece lo que me ofrece el diablo. Por eso no podemos caer en el error de estar vacilando con el pensamiento. Fíjese, la justicia de Dios, la gracia de Dios va a estar de nuestro lado, dependiendo de la motivación de nuestros pensamientos. Fíjese que Dios nos conoce desde la intención del pensamiento. O sea, no se ha consumado el pensamiento cuando Dios conoce la motivación, la intención que ocultamos dentro de ello. Por tanto, deberíamos de prestar mucha atención. Esto sugiere, mi hermano, la importancia de disciplinarnos en la mente. El creyente tiene que tener una sola dirección. No tiene que estar vacilando. Hay muchos que están descarriados, que están desanimados y entienden todo el mensaje, pero no vuelven a Cristo. Pero no se reconcilian. ¿De qué les sirve entender las predicaciones y las enseñanzas? ¿Cuál es el beneficio de entender la explicación de la Escritura? Si usted no se convence de que tiene que volverse a Cristo después de escuchar un mensaje, una enseñanza que lo confronta, que le demuestra que usted necesita a Dios, y usted no se convence, usted lo está pensando entonces. Usted es un hombre o una mujer, o usted es una persona con sus lealtades divididas. Te tiene que tomar una sola decisión, porque Dios no va a estar esperando que usted se convenza, porque Dios ya está convencido que lo ama y que lo quiere salvar. Por tanto, usted no debe de dudar de la expresión del amor de Dios. Y le voy a mencionar otra característica importante. Job capítulo 20, versículo 2. Job capítulo 20, versículo 2. Ojo a lo que vamos a leer, otra característica de nuestra mente. Job 22 dice, por cierto, mis pensamientos me hacen responder. Anótelo, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Vea lo que dice este hombre en la Biblia. Mis pensamientos, lo que yo pienso, lo expreso. Y es más, me apresuro. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender lo que nos está diciendo la Escritura en este verso? Vea lo siguiente. Primero, todas nuestras manifestaciones, todas nuestras acciones, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, ¿verdad? Toda respuesta que manifestamos, ya sea a una X o Y situación de nuestra vida, son un producto o son el resultado de lo que ya hemos trabajado en nuestra actividad mental. Ahora, ¿qué es un pensamiento? ¿Cómo podemos describir un pensamiento? ¿Qué es un pensamiento? Ok, un pensamiento es la manifestación de la capacidad que tiene cada individuo de formar, 1, ideas, 2, representaciones, 3, de ver la realidad que tiene en este mundo. Entonces, el pensamiento nuestro es capaz de hacernos ver
en lo real lo que hemos anhelado. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque si ellos pueden formar ideas, si ellos pueden formular proyectos, la mente, los pensamientos diseñan casas, los pensamientos diseñan toda la estructura física que hoy estamos viendo. Usted tiene una idea en su vida y le llama a un arquitecto o a un ingeniero civil y le dice: mire, ingeniero, quiero construirme una casa. El ingeniero le pregunta: ¿cómo la quiere? La quiero de una dimensión por tantos metros para allá, tantos metros para acá. Quiero que tenga 5 habitaciones, quiero que tenga 2 salas, quiero que tenga una cocina, quiero que tenga un comedor, quiero que tenga un corredor, quiero que tenga esto, quiero que tenga lo otro. Y esas son ideas, porque usted se ha imaginado esa casa. Entonces viene el ingeniero civil y trabaja con sus ideas y se va a un plano a trazar líneas con todo lo que usted le dio anotado en el cuaderno. Y él comienza con una regla, lápiz y el metro y las medidas y la calculadora, y le hace el plano y le dice: señor, aquí están los planos de todo lo que usted anhela, de todo lo que usted me expresó en su pensamiento. Ahora usted agarra el plano y se lo lleva al maestro de la obra, al constructor. Y viene aquel y agarra el plano y lo lee y dice: yo le hago la casa. Y comienzan a hacer hoyos en la tierra, comienzan a zanjear y comienzan a darle forma. Llega un momento cuando lo llaman y le entregan las llaves y le dice: aquellas ideas que usted tuvo, ahí están ya, formuladas en la casa que usted soñó. Mire todo el poder que tiene un pensamiento, tiene la capacidad de diseñar. Ojalá si usáramos la mente para diseñar el proyecto de vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Filipenses 4:8. Esto, hermano, lo podemos sustentar con la palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mire lo que dice la palabra. Dice el verso 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A eso se llama disciplina, ejercer control del pensamiento. Pablo está diciendo: todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, si hay algo que le da la alabanza a Dios, dice Pablo, ahí concentrad vuestros pensamientos. Es importante ejercer disciplina en nuestros pensamientos. ¿Por qué razón? Porque pueden generarse pensamientos equivocados. Mire, usted puede ser muy guapo y muy guapa, pero no se confíe de su mente. Mire lo que dice Marcos capítulo 7, verso 21. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 7, verso 21. Por eso me encanta la Biblia. Por eso me encantan las Escrituras. Dice el verso 21 del capítulo 7 en el Evangelio de Marcos: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Si usted no educa, si usted no entrena, si usted no disciplina, y si yo no hago lo mismo con mi mente, entonces mi mente tiene que trabajar. Ya sea que yo la ponga a trabajar o ya sea que la deje trabajar a ella. De alguna manera, oiga bien, de alguna manera, mi mente va a producir pensamientos. Pero sería mucho mejor si la educo, si la entreno, si la superviso, si la vigilo, si la capacito para que piense en lo honesto, en lo puro, en lo que es verdadero, en lo que tiene virtud. Ahora, si la descuido, ella siempre va a estar pensando. Dice el Evangelio de Marcos: porque de dentro del corazón del hombre salen malos pensamientos. De ahí salen los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades,
el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice el Evangelio, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Qué importante es que atendamos nuestra mente y que la vigilemos, que la supervisemos, que la eduquemos, que la entrenemos. Mismo nos vamos a destruir por el hecho simple de descuidar la disciplina de nuestra forma de pensar. Ya le demostré 4 características básicas de cómo operamos, de cómo funcionamos. Con ello usted tiene que entender de que somos vulnerables para la tentación. Por tanto, razón tuvo Jesús cuando dijo, velad y orad, sed vigilantes. No podemos vivir siendo inconscientes de que este mundo amenaza nuestra vida. Tenemos al contrario que ser personas llenas de expectativa, porque corremos riesgos de muchas maneras. Ahora bien, quiero analizar, para ir terminando, quiero analizar el patrón de la tentación. Ya le he hablado de los ojos, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bueno, la mujer dijo que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces vea usted, ese patrón que el diablo utilizó para hacer caer a Eva es el patrón que el diablo utilizó para tentar a Cristo. Y es el patrón que va a usar para tentarlo a usted y a mí. Analicemos el patrón que aplicó en la vida de Cristo. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces el diablo aprovechó el momento más vulnerable de Cristo, cuando él estaba débil, después de 40 días de ayuno, sin comer, sin beber, después de 40 días de oración, 40 días de sacrificio, Jesús se encontraba en un estado vulnerable físicamente, pero espiritualmente muy fortalecido. Entonces, Satanás, cuando descubrió que Jesús tenía hambre, aplicó el primer aspecto de la tentación, los deseos de la carne. Le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no tenía por qué demostrarle al diablo que era hijo de Dios, ni tenía por qué dudar de sí mismo. Es como que yo le diga a alguien, ¿usted es cristiano? Sí, tiene fe. Vaya pues, ore para que este enfermo se sane. Ore para que este enfermo se sane. Demuéstreme que tiene fe. Eso es una tentación, hermano. Eso no se debería de dar en el mundo cristiano. Le está diciendo Satanás, ¿sos hijo de Dios? Vaya pues, ¿estás seguro? Convertí estas piedras en pan. De esa manera lo estaba confrontando. Entonces, ahí apeló Satanás al primer patrón, los deseos de la carne. ¿Cómo le respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo aspecto de la tentación de Cristo. Vino el diablo y lo llevó a la santa ciudad y le puso en la parte más alta del templo y le dijo lo siguiente. Si eres hijo de Dios, échate abajo, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Aquí apeló a los deseos de los ojos. Me dirá usted, los deseos de los ojos, pastor, yo no veo, he leído tanto esa escritura, dirá alguien, que yo no veo ahí los deseos de los ojos. No lo veo, no entiendo por qué usted dice que este es un apelativo a tentar a través de los deseos de los ojos. Lo que pasa es que nosotros tenemos el error siempre
de leer un versículo separado de los demás. Es decir, toda la vida aislamos un versículo y lo interpretamos y por ahí nos vamos. Pero no, la Biblia tiene mucha evidencia sobre esto. Vamos a Mateo 16:1. Mateo capítulo 16, verso 1. Vea lo siguiente. Dice Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Note, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarle y le dijeron: Señor, queremos ver una señal divina dentro de ti. Manifiesta una señal, pues queremos ver señal. Vamos a ver, ¿qué señales haces tú? Queremos ver una señal tuya. Lo mismo le estaba diciendo el diablo a Jesús. Vamos, lánzate. ¿No has leído la Biblia cuando dice que va a mandar a sus ángeles para que te guarden y tu pie no tropiece con las piedras? El diablo le dijo: quiero ver ese tipo de señal en tu vida, o quieres ver ese tipo de señales en tu vida. Pero para que lo entienda mejor, vamos a Mateo 12. Vamos a leer Mateo 12:38. Mateo 12:38. Dice el verso 38: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver. El diablo dijo: yo quiero ver esa señal. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo, viendo que había fallado en otro aspecto de la tentación, lo llevó al tercer nivel, porque la tentación tiene 3 niveles: los apelativos de la carne, los de los ojos y el orgullo, la prepotencia. Dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese, lo llevó en una visión panorámica de la gloria y de los reinos que habían en el mundo y de todo lo porvenir. Satanás le mostró el avance tecnológico de las ciudades modernas que hoy estamos viendo y le dijo: todo eso que miras es mío y yo te lo puedo dar a ti para que sea tuyo. Solo tienes que hacer algo: adórame. ¿Para qué vas a ir a la cruz del Calvario a obtenerlo a través de un sacrificio? Hay caminos cortos para conseguir lo que queremos. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el patrón. San Juan, en la primera carta de San Juan 2:15 al 17, Juan dice claramente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Para ir terminando, ¿de qué habla de los deseos de la carne? Habla de todos aquellos apetitos que se manifiestan en nuestra naturaleza y que muchos de ellos, aunque sean naturales, pueden llegar a destruir nuestra vida. Por ejemplo, pero cuando alguien no se educa en torno al sexo, el deseo a la vida sexual va a terminar destruyendo su vida, su familia, su relación con Dios y todo lo que le ha sido entregado. Entonces, una necesidad, al convertirla en deseo, es una plataforma desde donde la cual el enemigo nos va a combatir fuertemente y nos va a ganar la batalla y nos va a destruir. Miren lo que dice la primera carta de Corintios 6:12. Primera carta de Corintios 6:12. Dice lo siguiente: el apóstol Pablo dijo: todas las cosas me son lícitas, todo me es permitido. La palabra lícito quiere decir que todo me es permitido.
Pero Pablo agrega y dice, mas no todas convienen. Entonces, todos los antojos de la naturaleza de nuestra alma o de la naturaleza humana, no todos tienen que ser complacidos, no todos tienen que ser atendidos, no todos tienen que ser satisfechos. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que no convienen, que no edifican. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Hay que aprender a educarnos para identificar cuando se está manifestando un deseo en mi alma y traerlo al juicio de la mente para poder determinar si esto que anhelo, si esto que deseo está dentro del propósito de Dios. Si no, desecharlo. Porque hay tantos deseos que se manifiestan en nuestra vida que no todos tienen que ser atendidos. Ahora, habla de los deseos de los ojos también. Mire, Eclesiastés 1:8 es un versículo muy corto, pero que tiene una poderosa reflexión. Eclesiastés 1:8 dice lo siguiente: todas las cosas son fastidiosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. El ojo tiene una cualidad, más cuando lo llevan al City Mall. Cuesta sacar de ahí a una persona que tiene debilidad en los ojos. Las personas que son débiles de los ojos, al llevarlos a una ciudad del primer mundo o llevarlos al City Mall, tiempo les hace falta para andar de tienda en tienda viendo todo. Quieren de todo. El ojo nunca se sacia de mirar. ¿Sabe? El enemigo quiere que el ojo mire de todo. Deseos. Hay que aprender a educar la vista también. La Biblia dice que lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo anda en tinieblas, ¿cuántas tinieblas habrán en el cuerpo? La lámpara del cuerpo es el ojo. Ajá, y si el ojo anda en tinieblas, ¿cuántas tinieblas existirán en nuestro cuerpo? Entonces hay que educar el ojo también. No podemos nosotros descuidarlo. Por eso Eva cayó, porque vio que el árbol era agradable, delicioso para comer, agradable a la vista y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tenemos la vanagloria de la vida. ¿De qué habla la vanagloria de la vida? Habla específicamente de todo aquello que apela a la jactancia, a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia. Hay personas que se creen dioses, hay personas que se creen sobrevaloradas por los demás. Hoy en día está de moda tener un cuerpo bonito, porque la persona que tiene cuerpo feo no vale nada. Todo se llama vanagloria o una gloria vana. Cuando se muere el rico y se muere el pobre, ambos son sepultados en una tumba con las mismas medidas. Con cemento o sin cemento. Vea lo siguiente, el cuerpo se pudre de la misma manera. No hay diferencia entre el rico y el pobre. Muere una muchacha delgadita que no tiene un cuerpo brillante y muere una muchacha que tiene un cuerpo adorable, admirable. Cuando van al cajón se pudren de igual forma. Pero en este mundo nos están enseñando a lo bonito, a lo bello, a lo exótico, a lo elegante, porque no hay que dejarse caer. Mire, yo digo, no hay que dejarse caer, pero por dentro, en el autoestima. Nadie porque ande bien vestido es más inteligente ni más importante. Nadie porque tenga la capacidad de comprarse bonita ropa o ropa muy fina. El campesino que siembra la papa allá tierra adentro en el monte. Entonces, la vanidad es una enfermedad. Los seres humanos somos iguales. No hay distinción delante del Señor, no hay acepción de personas delante de Dios. El gringo, el ruso, el chino, el coreano, el japonés, el hondureño, el africano, delante de Dios somos
la misma clase de persona. De una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. La sangre de los chinos no es diferente a la nuestra. De Adán viene la sangre para toda la raza humana. Entonces, no permitamos que la vanidad se apodere de nuestra vida y volvernos orgullosos. Al contrario, la humildad es más grande y más importante en nuestra vida. Mis amados, he terminado la segunda conferencia. Me queda la tercera conferencia. En la tercera conferencia voy a hablar de cómo hacerle frente a la tentación. En la primera le expliqué el origen y la naturaleza de la tentación. En esta segunda le he demostrado cómo opera, de qué se vale la tentación. Y ya vimos que el terreno de la tentación somos nosotros mismos en una área específica que es la mente. Cuando no educamos la mente, cuando no la entrenamos, cuando la descuidamos, somos tierra fértil para que la tentación produzca sus resultados diabólicos sobre nuestra vida. Me queda la tercera conferencia, que la voy a estar compartiendo el sábado, enlazado con las células en la colonia La Empira. Vea lo siguiente, voy a estar hablando cómo vencer la tentación, cómo hacerle frente, cómo derrotarla, cómo resistirla, porque de nada nos serviría conocerla si no vamos a entender cómo vencerla. Por tanto, yo espero que usted vaya aprendiendo y vaya creciendo con todo este material que he estado preparando para la vida de ustedes. Quiero pedirle que lo aprecie, porque mire, todo este trabajo que comparto con ustedes, no crea usted que es de 1 hora de estudio. No me lo está preguntando y no lo quiere saber, pero le voy a decir algo. Una conferencia como estas me lleva no menos de 18 horas para prepararla. Para que usted la escuche y luego la olvide, yo creo que de usted dependerá valorarlo o no valorarlo. Yo, como pastor, estoy cumpliendo en darle el mejor trato con la palabra del Señor para que usted crezca y se fortalezca. Por lo demás, ojalá que lo aprovechemos para que podamos crecer. Vamos a compartir una palabra de oración para poder terminar esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos los hermanos que están compartiendo conmigo a través de esta red, Señor, estas reflexiones de la palabra que nos ayudan a crecer y a convertirnos en personas sólidas. Gracias por la vida, Señor amado, de cada uno de mis hermanos y amigos que escuchan estas conferencias. Yo no tengo el alcance, Señor, no sé desde dónde y hasta dónde llega esta transmisión. Lo que yo sí puedo estar seguro es que tu palabra corre. Tu palabra, tu Espíritu Santo la lleva, Señor, hacia donde tiene que llegar, alcanzando vidas, transformando corazones, educando, reeducando, orientando y entrenando a tu pueblo, Señor amado, para vencer en la gran batalla espiritual de nuestra vida, como son el área de las tentaciones. Gracias, Señor, por traer sabiduría a nuestro corazón y por enseñarnos a derrotar, Señor, este enemigo que ha venido haciéndole daño a tu pueblo y a tu obra. Ahora, Padre, nos preparamos con la sabiduría de tu palabra para poder vencer, Señor, toda adversidad. Oro, Señor amado, por la vida de la iglesia, por aquellos que están luchando en diversas tentaciones. Señor, fortalece sus corazones. Padre, fortalece sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Oro por la iglesia de la Empira, oro por la iglesia de la López, oro por la iglesia de Buenos Aires, oro, Señor, por la iglesia del Progreso, por el remanente fiel del Calán, Señor. Padre, bendigo tu obra para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias. Saludos a todo el liderazgo y a todos los hermanos de la colonia La Empira. Al pastor Oscar Gosselin hasta Buenos Aires, saludando a los hermanos de la iglesia de la López Arellano en la colonia Victoria. Muchos de ellos están pendientes de nuestro programa. Saludos a ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Hasta allá Buenos Aires, Atlántida. Saludos a ese remanente. Esperamos que al superar esto podamos agendar o echar a andar una agenda que está ya elaborada para ir a visitarles hasta Buenos Aires.
La Iglesia de Progreso también extrañamos no estar compartiendo con ustedes, pero ni modo, a través de este medio podemos compartir y también estamos ansiosos de verles una vez más. A los hermanos del Calán, saludos, a la hermana Juanita, todo su ejército de hijos e hijas y a todos los hermanos miembros de la iglesia en el Calán, Dios les bendiga. Será el sábado, si Dios así lo permite, mis amados, que estaremos juntos para compartir con ustedes. Por ahora, gracias, con permiso, yo paso a retirarme y nos veremos en la próxima transmisión.